En este 2022 se cumplen 20 años de la Guerra de Malvinas. El Aeroclub Comodoro Rivadavia, en su aniversario número 87, y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia organizaron este ciclo de conferencias en el Centro Cultural, donde recibieron a 3 héroes de Malvinas. Uno de ellos es el brigadier retirado Sergio Gustavo Mayor, aviador militar. Él ingresó a la Fuerza Aérea Argentina en 1973 y se retiró en 2012. Durante el conflicto de Malvinas, con la jerarquía de teniente y destinado en el Grupo 5 de Caza, más conocidos como Halcones de Villa Reynolds, San Luis, participó como jefe de sección de aviones caza bombarderos aviones Douglas A4B. Así presentamos la conferencia del brigadier retirado Sergio Gustavo Mayor. Gracias, Verónica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia. Hay algunos que ya han escuchado algunas de las charlas que he dado por ahí, sobre todo los del medio aeronáutico. Y esta es una más, solo que 40 años después. Lo primero que tengo que decir es que retrotraerse 40 años y estar hoy en Comodoro Rivadavia es un placer para mí estar con el público de Comodoro Rivadavia. Y lo digo ¿por qué? Porque durante el conflicto del Atlántico Sur, la Argentina parecía 2 países, por lo menos es un punto de vista personal. Lo que se vivió acá en la Patagonia, cómo lo vivieron los patagónicos, sea en Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Trelew, Madryn, Gallegos, San Julián, Grande y Ushuaia, fue totalmente distinto a lo que uno veía por televisión. Nosotros teníamos poca oportunidad, poco contacto con la televisión, pero lo poquito que podíamos ver es que preocupaba mucho cómo nos iba a ir en el Mundial en España, cosa que en el oscurecimiento en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos eso no importaba. Y quiero destacar la ayuda que tuvimos y la acogida, la camaradería, la amistad de quienes estábamos en ese momento en el conflicto y estábamos perdiendo gente, y las familias que se acercaban, les puedo asegurar que no se olvida nunca más. Eso primero. Lo segundo, y no menos importante, es que los pilotos somos la cara visible de algunas cosas, pero atrás de las buenas y de las malas, detrás de nosotros hay un equipo formidable, muy poco reconocido, que no tiene mucha voz, pero la realidad es que sin ellos no podríamos haber hecho nada de lo que hicimos. Y eso es esencialmente al equipo de tierra, a los mecánicos, a los ingenieros, a los armeros, a la gente que cargaba el combustible, a los que nos daban de comer, que deberían ser igual de reconocidos que nosotros, porque vuelvo a decir, para que un avión tire, necesita todo lo otro. Si ustedes no tienen lo otro, no van a poder ni poner en marcha. Eso es una realidad. Vamos con la primera, por favor. Esta foto recorrió el mundo. Esta foto, si ustedes la observan con cuidado, 30 minutos antes de que ocurriera, exactamente 32 minutos antes, era la fragata misilística CL-42 Coventry, HMS Coventry. Después pasó la Fuerza Aérea Argentina. Y eso es la Coventry. Vamos con la otra. Ahí está y ahí va a permanecer. Esa es la foto de la Coventry debajo del agua. La otra, por favor.
Menos mal que tengo un marino que me ayuda. Acá tenemos otra que recorrió el mundo. Los ingleses llamaron esto el Bomb Alley, donde la aviación argentina, no solo la Fuerza Aérea, la aviación alta estuvo aquí presente, la aviación argentina entró en el estrecho de San Carlos el día 21 de mayo. Estos son parte de los resultados. Vamos a la que le sigue, por favor. ¿Quiénes sacaron esas fotos? Los propios ingleses, excepto esta. Antes tenía cabello, era algo más flaco. No, sí. Antes tenía cabello, algo más flaco. Sí. Esto es lo que pasa después de 40 años, ¿no? Conservo los bigotes. Esta era mi escuadrilla. El capitán Varela, el trucha le decíamos, y era su indicativo de vuelo porque tenía una boca bastante grande y la usaba bastante bien, digamos. El teniente Roca, el que le sigue soy yo, y el último de la foto, el de la izquierda, el de la derecha, es Marcelo Moroni, que era alférez y era el más joven del escuadrón. Y como un detalle anecdótico, había hecho solo una práctica de reabastecimiento en vuelo. En el año 1981, nosotros recibimos casi en julio, la Fuerza Aérea Argentina equipó 2 Hércules convertidos en C-130H, 2 Hércules, y con el tanque y los pods de reabastecimiento en vuelo. No tuvimos 50 Hércules, tuvimos 2, y menos de 4 meses de entrenamiento, para que aprendiera la gente de Hércules a reabastecernos y nosotros aprender a reabastecernos del Hércules. O sea que no tuvimos muchas prácticas. Bueno, esa es la tercera cosa, que gracias porque me lo decís. La tercera cosa importante, esta foto está tomada posterior a la guerra, por 2 razones. Una, porque el jefe de escuadrilla, Varela, que es el primero, era muy cabalero. Entonces, la Fuerza Aérea Argentina normalmente no se saca foto uno antes de salir a volar, y menos delante del avión, porque probablemente sea la última foto. Entonces, nosotros nos sacamos fotos después. La anterior foto, donde estaba yo colgando el casco, es una foto que es en la sala de operaciones de Gallegos durante las operaciones, en el momento que no sé si volvía o salía de la misión. Y me la tomó un fotógrafo de Telam, que yo no sabía que me la había tomado. Simplemente por eso, porque estrictamente tratamos de que no nos sacara ninguna foto. Hay un par más que fueron así tomadas sin que supiéramos que nos estaban tomando la foto. Y el otro detalle de la fotografía es que todas las fuerzas aéreas del mundo que entraron alguna vez en combate y normalmente tienen los derribos puestos, pintados en los aviones. Y son derribos de aviones. La única fuerza aérea del mundo que tiene pintado barcos es la Argentina. Y nada menos que de una potencia como Gran Bretaña, ¿no? Sigamos con la otra. Bueno, voy a ir rápido con esto. Muchas veces, en muchas otras conferencias nos preguntan por qué combatimos. Y es muy simple. Puede estar la idea de patria, el amor a la patria y un montón de cosas que son reales y son difíciles de explicar. Tuvimos un profesor de historia en la Escuela de Aviación, cuando yo era cadete, que él decía, dígame cadete, ¿qué rincón usted tiene, qué rincón alejado tiene en el cuerpo? ¿De qué rincón alejado de su cuerpo usted se desprendería voluntariamente? ¿O usted despreciaría y que se lo corten? ¿Querría que le corten un pie, una mano, un dedo o alguna otra cosa? Bueno, la patria es eso, es la integridad.
y los pueblos que no reconocen sus límites y no los defienden, alguien va a venir, les va a correr el límite y después, como decía Pablo Carballo, a jugar con tierra. ¿A qué? A jugar con tierra. No hay vuelta atrás, y menos en los tiempos que corren. Entonces ustedes preguntan, ¿y por qué peleamos? Bueno, esa es la razón. Yo no tengo ningún rincón alejado en la patria. Como no lo tengo en el cuerpo, no querría que nadie me corte un pie, una mano o lo que fuera. Esa es una razón. Es una explicación simple, pero es parte de la realidad. Del contexto geopolítico, creo que el capitán de navío de guerra abundó, y yo creo también que podría agregar un pequeño detalle más. La OTAN estaba por retirar en Inglaterra los misiles, de retirar a la fuerza de navío británica o reducirla en alguna medida por la instalación de los misiles Pershing 2, estoy hablando hace 40 años atrás, los misiles Pershing 2, que iba a ser el escudo de defensa, iba a permitir no tener un gasto tan importante en sostener una armada que, oh sorpresa, lo fabricaban los británicos, los barcos. Entonces, eso quizás precipitó la guerra para tratar de mantener una industria importantísima como la industria naval, y más que son los proveedores, digamos, prioritarios de buques en el mundo. La Armada Argentina tenía gemelos del Sheffield era la Santísima Trinidad y la fragata Hércules, y gemelos del Coventry. Es decir, hay muchas otras cosas atrás en las cuales nosotros, no los militares precisamente, que no estamos para hacer la guerra, sino para que no nos hagan la guerra, alguien pisó el palito. Algo anecdótico. La proa de la Sheffield que se hundió era originalmente la proa del destructor Hércules nuestro. Salieron a hacer la prueba de mar, tuvieron un accidente y como tenía que salir a navegar el buque, sacaron la proa del buque nuestro y se la pusieron a ellos. Para que vean que la tecnología en ese momento estábamos a nivel, en algunas cosas, a nivel de arqueros. Totalmente así. Ubicación de tiempo y espacio, yo siempre lo pongo esto para los más jóvenes. No existía el GPS, no existía el celular, no existían las telecomunicaciones como el día de hoy. Nosotros en Villa Mercedes, San Luis, teníamos, voy a decir una antigüedad, algunos capaz que no saben ni lo que estoy hablando. Para comunicarnos usábamos teléfono con telefonista, con clavija. O sea, y estamos hablando del año 82, pero no existían esas cosas. La televisión empezaba a las 9:30 de la noche. O sea, ubicarse en tiempo y el espacio tecnológicamente es muy importante para ver lo que se hizo y lo que la Argentina hizo en la guerra. Los ámbitos de competencia también es importante para mí mencionarlo. ¿Por qué? Porque había un decreto, si yo no me equivoco, en 1860 o 1890, que todavía está vigente, establece para las Fuerzas Armadas sus áreas de competencia. Las competencias dan responsabilidades, pero las responsabilidades dan presupuesto. Y el presupuesto está guiado para las responsabilidades y las competencias que le fijaron. Ergo, dentro de las competencias de la Fuerza Aérea, no estaba el ataque a unidades de superficie. El no estar dentro de las competencias hacía que no tuviéramos un armamento específico. Voy a esto porque parabólicamente dicen las bombas no explotaban, qué sé yo. Bueno, no teníamos un armamento específico para lo que hubo que enfrentar en el momento que hubo que enfrentar, después de haber salido de un secreto que nos sorprendió a ustedes y a nosotros el mismo 2 de abril, por lo menos a mí, y a toda la base de Reynolds. No teníamos el armamento específico. No tener el armamento específico es no tener el adiestramiento específico, ni los conocimientos, que toman muchísimo tiempo.
Recuerdo que el día 4 o 5 de abril o por ahí, la primera semana, vino Castrofox y Troitinio, que eran dos oficiales de la Armada Argentina que tenían una experiencia formidable, creo que eran los que más experiencia tenían en ese momento en ataque a objetivos navales. Para nosotros no nos preocupaba mucho porque no estaba dentro de nuestras responsabilidades. Pensamos, primero, que nadie pensó que la flota iba a venir, que después vino, nadie pensó que íbamos a entrar en guerra y nadie pensó que íbamos a atacar objetivos navales, porque la abrumadora diferencia de medios hizo que la Fuerza Aérea tuviera que intervenir en un área que no le era específica. La única parte específica que teníamos que era la defensa del territorio y teníamos que hacer todo lo que pudiéramos con los medios que tuviéramos. Por eso utilizamos aviones caza-bombardero sin el armamento específico para esa función. Es decir, las bombas Gnakey, que son bombas frenadas por cola, las tenía la Armada y en una cantidad suficiente para los medios que tenían. Si bien compartimos algunas bombas, nosotros preferimos utilizar lo que estábamos acostumbrados con la técnica que teníamos. Otras tablas de tiro, otro seteo de armamento. Lleva mucho tiempo armar un piloto de combate, muchas horas de vuelo y es caro para el país adiestrarlo en una cosa y después usarlo para otra. La realidad es que en ese momento hubo que improvisar y usar los medios que realmente teníamos al alcance, que eran esos, ¿no es cierto? Bombas de propósitos generales, como la NM65A1, que era una bomba de 1000 libras de demolición de manzana, que vinieron a la Argentina junto con los buques en la Segunda Guerra Mundial como lastres. Se compraron como lastres. Esas bombas fueron modificadas y esas bombas fueron las que se usaron en principio contra ataques a unidades de superficie. Y esos ataques a unidades de superficie dieron como resultado que si la bomba era, no pegaba exactamente en un lugar, específicamente en los motores de las fragatas, como las fragatas son de aluminio, la bomba pasaba de un lado a otro y explotaba fuera del barco. La que quedaba adentro, por supuesto, de una bomba de demolición de manzana, normalmente los ingleses daban 3 muertos y 198 desaparecidos, ¿no es cierto? O sea, nunca dijeron la verdad. Esa es parte de la realidad, ¿no? Bueno. ¿No era que le devolvimos las bombas? Sí, porque bueno, eran bombas inglesas y se las devolvimos amablemente, ¿no? La batalla aérea. Vamos al otro. Después vamos a hablar del 13 de junio y unas conclusiones breves. Esta es una foto real de Río Gallegos. En el despliegue van a ver que hay un avión gris, que es un avión anecdótico. Voy a aprovecharlo, cuento ahora rapidísimo. Este A4 que se ve, están todos mimetizados oscuros porque eran aviones que estaban para ataque a tierra, se tiene que mimetizar con el terreno y las zonas que estaban previstas para usar el avión eran zonas de cordillera o del norte del país o del sur del país, en los lugares donde se mimetiza muy bien. Colores claros no. Ese está totalmente gris. Ese avión estaba en Río Cuarto y en nuestro taller salió de inspección y yo que estaba en el equipo de cantidad en vuelo hice el vuelo de mantenimiento, estaba sin pintar, estaba con el primer, que es la base. Entonces hice el vuelo de mantenimiento. Le encontré unas cuantas novedades, unas pérdidas hidráulicas, qué sé yo, lo pusieron de vuelta en servicio. Le pedí que me pintaran unas marcas muy particulares, que son unas marcas blanquitas. A ver. Voy a ir a un detalle, pero es lo interesante de la charla, ¿no? Estas marcas blancas y una marca que tiene el timón acá atrás, que son la posición del compensador que uno revisa normalmente cuando está por salir a volar. Eso tiene que estar en 6 grados y las marcas de la cabina la mira el mecánico. Cuando uno la cierra quiere decir que no se va a volar en el despegue, que está fielmente trabada. Le hice pintar eso, hice el segundo vuelo de prueba y como anduvo bien, hice el pasaje rasante para decirle a la gente de tierra en Río Cuarto que el avión estaba en servicio.
pero aquí que yo estaba era integrante del grupo 5 de caza en Reynolds, y mi jefe de escuadrón me dijo: flaco, tráigase el avión. Y literalmente nunca aterricé en Río Cuarto de vuelta, que le faltaba la pintura y los papeles del avión. Me robé el avión y me lo llevé a Reynolds. Y 2 días después el avión estuvo en Gallegos. Eso fue alrededor de fines de abril, más o menos. Seguimos con... Al avión le pusieron el Tordillo, porque era distinto que el resto, pero la historia real es que el avión estaba con el primer, incluso era áspero, horrible. Fuimos avanzados en el asunto de la pintura de baja visibilidad, que se llama pintura de superioridad aérea, con un avión. Creo que no se usaba en el mundo eso. Aparte con color acorde para poder volar sobre el agua. Claro, y tiene un color que no se lo ve en el agua, es muy difícil. Esta es Río Gallegos, en el 82 también, la formación de la mañana temprano, por ahí de los mecánicos. Bueno, acá vamos a ver brevemente, que esto es un número interesante, las fuerzas enfrentadas. Tenés la Fuerza Aérea 317, que comúnmente llamada la Task Force, la Fuerza Aérea Argentina, el despliegue de los medios y las misiones. Sigamos ¿Con qué estaba compuesta? La Fuerza de Tareas. Harrier de ataque 22, Sea Harrier de defensa aérea 50, Vulcan, bombarderos 4, Victor, que eran reabastecedores 16, 2 teníamos nosotros, 16, los Nimrod de reconocimiento 13, Hércules 130, 7 y helicópteros de todo tipo 271. O sea, 383 aeronaves pusieron en juego. Muy rápido para haber ocurrido, por lo menos, me parece a mí, de un día para el otro. En 1 semana y media armaron la Task Force. Da que pensar, o son muy buenos o sabían algo de mucho antes. Falta eso todavía, ¿no? Eso es la parte aérea. Acá tenemos un Harrier, que era de la Fuerza Aérea, tuvieron que colaborar con Harrier, el Vulcan. En la parte de la Armada, portaaviones 2, el Invencible y el Hermes, submarinos 6, cruceros 1, destructores 7, fragatas 15, de todo tipo, ahí 42, 21, demás. Asalto anfibio 2, logístico desembarco 6, apoyo logístico 26 y requisados para transporte 47. Total 112, que sabemos nosotros. Esto no es un número oficial británico, que es bastante más grande. Bueno, si no me equivoco, es el Invencible. Y acá tienen, estos son Harrier, vean la nariz, un avión típico de la Fuerza Aérea, Sea Harrier, avión de, ¿cómo es que se llama? De la Armada. Bueno, perdón, al revés. Harrier y, Sea Harrier y Harrier. Bueno, acá vamos a ver algunas fragatas como estaban en su estado original. Esta es una CL-42. De eso, mientras vamos bien pasando los buques, les digo, yo la única fragata que había visto en mi vida fue la Sarmiento en el puerto de Buenos Aires, que cuando tenía 8 años mi padre me llevó de paseo y no había tenido oportunidad de ver una fragata de cerca nunca. Este es el buque, debe ser el Sir Galahad o el Sir Tristan, no sé exactamente. Bueno, acá está el otro portaaviones. La Fuerza Aérea Argentina, si ustedes recuerdan el número anterior, nosotros tenemos 85 aviones de caza y ataque, 22 aviones de transporte, 2 aviones reabastecedores, 10 helicópteros para búsqueda y salvamento, 4 radares Westinghouse, la artillería antiaérea, el grupo de operaciones especiales y un escuadrón Fénix. Esto es lo que puso la Fuerza Aérea. El escuadrón Fénix hizo una tarea admirable con aviones que no eran de combate, sin embargo, simulaban hacer aviones de combate para mantener la alerta
y molestar al enemigo permanentemente, pinchando el lóbulo de radar, provocando el zafarrancho de combate y el desgaste permanente. Y es como el cuento de Caperucita, de cada 5 aparecía 2 ataques reales y nunca sabían cuál era el ataque real, a pesar de que teníamos mucha gente que informaba la cantidad de despegues, de dónde, cuántos aviones, qué tipo, etcétera, desde el continente. Inclusive casi derriban un avión que venía de Sudáfrica, de tanto que se les jorobaba que asumieron de que era un avión nuestro. Sí, supusieron eso. Ahí está el 222, que sufrió, este es en Río Gallegos, volaba el teniente Robledo en ese momento. Eso hace una butarda cuando uno viene en aproximación para el aterrizaje y se lleva por delante una butarda. Imagínense lo que es un proyectil, lo que hace, ¿no? Pero lo repararon rápidamente. Esto es los A4C, son un poquito distintos al B, un poquito más de potencia, y 2 estaciones más podrían llevar misiles, Shafir. Pucará, sí, C-130, esto ya es Puerto Argentino, sigamos con la otra. El despliegue de la Fuerza Aérea, esto es importante para que entiendan un poquito el concepto de la guerra en particular. Cuando se hace un plan, en el despliegue de los medios, está hecho de acuerdo a las posiciones relativas favorables. Las posiciones relativas favorables son los lugares donde uno puede proyectar la fuerza contra el enemigo con el que va a actuar. Las posiciones relativas favorables se convierten para el enemigo en los objetivos materiales del enemigo. Por eso siempre digo que la Patagonia, toda, en estos lugares donde mencioné antes, Río Grande, especialmente, ¿no? Río Grande, Gallegos, San Julián y Comodoro y Trelew eran lugares previstos para ser atacados por el enemigo. Pasa en todas las guerras del mundo. Por eso acá se vivió distinto. Pero nosotros tuvimos un comandante que realmente hay que destacarlo, que es el brigadier Crespo, que de ser jefe de la 4ª Brigada, donde yo tuve el honor de ser jefe también, de ahí un día le dijeron, véngase a Buenos Aires. Y por mucho tiempo, y traiga ropa de abrigo, le dijeron. Y cuando llegó, le dijeron, mañana es tal cosa, vaya conformando la Fuerza Aérea Sur. Cuando hablamos de tiempo de preaviso, que muy bien lo comentó el capitán de navío, no hubo tiempo de preaviso. Acá, bueno, rápidamente vamos a ver el despliegue de las fuerzas. En Palomar estaban C-130, Boeing 707 de exploración, Fokker F-27, Fokker F-28 de transporte. En Trelew estaban los Canberra, bombarderos estratégicos. En Comodoro había Learjet fotográfico y el escuadrón Fénix, un escuadrón de Mirage. En San Julián había un escuadrón de cazabombarderos Dagger y un escuadrón de A4C. En Río Gallegos, en Santa Cruz había Pucará, que fueron cruzando a la medida que tuvimos necesidad de abastecerlos. Y en Río Gallegos estaban los A4B Skyhawk. Y falta, en Río Grande, compartido con la Armada, teníamos M5 Dagger. Así se conformó en muy poquito tiempo el despliegue. A mí me tocó estar, como era el segundo escuadrón del Grupo 5 de caza, el primer escuadrón desplegó, pudo hacer algunos vuelos sobre Malvinas, conocer el territorio, cruzar el charco, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos tocó las guardias, los turnos, todos los servicios de la brigada, poner aviones en servicio, seguir dando clase, dándole instrucción aérea a los alumnos con los aviones que íbamos recibiendo de Río Cuarto o robando de Río Cuarto y poniendo aviones en servicio para ir mandándolos al sur. Hasta ese momento la flota no venía. Bueno, el día 1 de mayo
la escuadrilla nuestra, conjunto con otra escuadrilla más y un jefe de escuadrón, desplegamos a Río Gallegos. En total éramos 26 oficiales, 26 pilotos en el escuadrón, en el grupo en general, y perdimos 10. Este era el despliegue en la isla, ¿no? La BAM Cóndor, la BAM Malvinas, que era en Puerto Argentino. Sigamos con la otra. Acá hay fotos de la BAM Malvinas. Los circulitos eran zonas de no volar, son importantes, porque en uno de ellos, que es Darwin, que está acá, este es Darwin, acá tuvimos el día 12 de mayo, nuestro primer derribo propio. Tuvimos otros derribos, pero tuvimos uno propio por la artillería antiaérea, por pasar por la zona restringida, ¿no es cierto? Y eso es a causa de que no habíamos podido ir a la isla para hacer un reconocimiento del territorio propio. Entonces, la isla es toda igual, a 420 nudos o 530 nudos, que era la velocidad en la que volábamos rasante, unos 900 kilómetros por hora, es todo igual. Entonces es muy fácil que después de salir de un ataque, como pasó el día 12 de mayo, que se atacó la Broswell y la Brilliant, que estaban cañoneando Puerto Argentino y estaban en alejamiento. Cuando atacaron ese buque, los que regresaban de la segunda escuadrilla que regresaba, dos numerales pasaron rasante por la zona y la batería los enganchó, tira en automático, y no alcanzaron a detenerla y derribó al jefe de sección, que era el capitán, post-mortem, porque era el primer teniente Gavassi. Eso es lo que tenía que hacer los ingleses para venir a atacar Puerto Argentino. Varios reabastecimientos. Y ahora vamos para mantener los tiempos, directamente a la misión del 13 de junio. Yo participé en 8 misiones. Más adelante creo que está un cuadrito donde dice la cantidad, qué días fue los que me tocó operar. Nosotros volábamos un día un escuadrón, otro día el otro escuadrón, teníamos un día de descanso entre uno y otro. La guerra es muy diferente en el mar, en la tierra y en el aire. Yo diría que la más, descansada, por decirlo de alguna forma, a pesar del estrés, es la aérea. Uno no está en la trinchera, comen comida caliente, salvo los que estuvieron con Pucará, que están haciendo apoyo de fuego, pero los que estábamos en el continente teníamos una guerra limpia, por decirlo de alguna forma. Uno iba y volvía o no, y ahí terminaba el asunto, era sencillo. Y si alguno pregunta si uno tenía miedo, y no sé, lo que tenía era mucha preocupación de cómo iba a ser, por lo menos en mi caso particular. Y siempre recuerdo la anécdota, la 4 tiene el asiento eyectable donde uno va sentado en el avión. La cabina es muy pequeña, para gente normal, o sea, como yo. La gente grandota va incómoda dentro del avión, porque el ancho de hombros es más o menos el ancho de la cabina. Cuando uno está sentado en el avión, el asiento es eléctrico y tiene de este lado tiene un botoncito, una perilla cargada de resorte, y uno sube o baja el asiento para buscar la mejor posición de vuelo. Y lo normal era, y comentado entre nosotros después de un tiempo, que todo el mundo reconoció que uno se iba acercando al blanco y le daba el asiento un poquito para abajo, ¿no es cierto? Al final terminaba uno asomado del tablero así, tratando de ver para adelante, de tanto que bajar, como si la nariz del avión lo fuera a proteger absolutamente de algo. Cuando íbamos a atacar una fragata
CL-42 tiene 2 cañones Otomelara de 4,5 milímetros, todo el sistema de armamentos de armas livianas, 1270, 20 milímetros, 1270, todo desde la borde del barco hacia afuera. Y después tiene misiles Sea-Cat, Sea-Wolf, Sea-Dart, o sea, y nosotros no podíamos tirar un tiro porque si tiramos con munición de 20 milímetros con que cuenta el avión, como no recupera la vaina la expulsa y podía pegar en la espoleta, y si pegaba en la espoleta, porque esa bomba no era específicamente para ese tipo de tiro, para combinar las dos cosas, si pegaba en la espoleta habíamos ido al vicio hasta ahí, porque no se iba a armar la bomba y no iba a explotar. Entonces, una vez lanzada la bomba, recién ahí teníamos la certeza de que podíamos apretar la cola del disparador y vaciar el cargador de 200 proyectiles de 20 milímetros. Antes no era posible hacerlo, o sea, no era recomendable, ¿no? Bueno, los otros miedos que uno tenía era pensar, uy, el avión tiene que arrancar, no me puede fallar nada, porque si no alguien puede pensar que no quiero ir. O la otra cuestión, o sea, que uno lo ve ahora, que después de 40 años parecen banalidades, pero en ese momento eran importantísimas. ¿Podré hacer el reabastecimiento? ¿Estaré lo suficientemente calmo para enchufar en la canasta? ¿Y me andará el reabastecimiento? ¿El avión se completará de combustible? ¿Podré llegar? ¿Los tanques externos después me trasvasarán? Porque había una serie de maniobras técnicas bastante complejas de explicar, pero en resumen, para los que más entendido la materia, el avión tiene un peso máximo de despegue. Para despegar con el peso máximo que necesitábamos, le bajábamos un poco de combustible. Entonces no iba completo de combustible. Pero como el combustible en los tanques subalares era difícil de repostar en vuelo, se tomaba más tiempo, dejábamos los tanques sin presurizar y consumíamos internos. Y cuando llegamos al reabastecedor, entraba el combustible y después los tanques externos no pasaban al principal y no alcanzaba el combustible para volver. Bueno, todas elucubraciones que hacían que el avión en el momento del reabastecimiento tuviera más peso que el peso máximo previsto por la fábrica para volar. Sin embargo, voló y sin ningún problema, porque superamos el peso máximo de despegue en vuelo, una vez que el avión estaba en vuelo. No hay ninguna tabla que dice que eso no se pudiera hacer, pero no hay ninguna que lo recomiende. Sin embargo, hacíamos esas cosas, todo fruto de la situación y de la necesidad de cumplir con la misión. Y eso tiene un montón de y si eso no ocurre, y bueno, todos esos if, como se dice en materia aeronáutica, sin embargo fueron vencidos y logramos hacer prácticamente todas las misiones con muy pocas fallas de reabastecimiento, ¿no? 13 de junio, nosotros ya sabíamos cómo venía el conflicto, si bien, vuelvo a decir, no es la información que hay hoy al alcance de la mano, pero y tampoco teníamos la información completa de la guerra. Yo todos los días me entero de cosas nuevas, pero no porque no haya investigado, simplemente porque había un secreto de la operación, por si uno caía prisionero, entonces teníamos el conocimiento, era un círculo chiquitito, que es necesario para la supervivencia del piloto si cae prisionero. Mientras menos sepa, menos va a contar. Entonces, no sabíamos qué pasaba, sabíamos que por un chisme que había habido un derribo, pero sabían más. Nuestra familia, mi esposa sabía más de los derribos que había habido de los que sabía yo. Por supuesto no hablábamos de esto en ningún momento, porque había que mantener la moral alta. Piensen que en nuestro escuadrón, que éramos 14, perdimos 4, sí, en ese momento éramos 14, perdimos
4 aviones y 4 pilotos en la primera salida de combate, que fue el 12 de mayo. O sea, fueron 8 aviones y volvieron 4. Y después trajimos pilotos y readaptamos pilotos que ya se habían ido de pase, se habían dejado de volar el avión, volvieron a volar el avión y volaron con nosotros, y volvimos a perder el 8 de junio otros 3. Y así era más o menos la ruleta. Bueno, así llegamos. Yo no tuve ningún periodo de descanso durante el conflicto, que nos daban por ahí un par de días, y llegamos al día 13 de junio. La misión del 13 de junio fue 13 de junio 12:15, Monte Dos Hermanas. No sabíamos exactamente qué íbamos a atacar. Ya nos habíamos acostumbrado el ataque a objetivos navales, siendo que nuestro entrenamiento era para el ataque a objetivos terrestres. La Fuerza Aérea tiene como misiones asignadas, y sucede en todas las fuerzas aéreas del mundo, el apoyo de fuego cercano, las operaciones estratégicas, las operaciones aéreas tácticas, que son en las proximidades del teatro de operaciones, y después las operaciones aéreas estratégicas, esto es doctrinario en todas las fuerzas aéreas del mundo, en la profundidad del territorio enemigo. Acá el territorio es nuestro, no es enemigo, no hay ninguna profundidad. Entonces las operaciones aéreas estratégicas no se iban a producir. Las operaciones aéreas tácticas en el terreno las hacía Pucará y algunas veces nosotros. Y las operaciones aéreas, digamos, de apoyo de fuego cercano las cubría Pucará. O sea, un escenario totalmente atípico para el cual nosotros nos tuvimos que adaptar para hacer las operaciones. Bueno, el 13 de junio nosotros, ya acostumbrados a pensar en atacar una fragata, mentalizados en atacar una fragata, nadie quería, si le ofrecían una misión de ir a atacar un objetivo terrestre tremendamente defendido, nos parecía terrible, y teóricamente era para lo que estábamos preparados. Bueno, a mí me tocó el 13 de junio atacar en el puesto de comando del general Moore, al pie del Monte Dos Hermanas. Realmente no sabíamos que íbamos al puesto de comando. Decía ataque objetivo terrestre, una coordenada y punto. La misión se planificó con 2 escuadrillas de 4 aviones. Estábamos utilizando escuadrillas de 3 por falta de personal y porque era más fácil atacar un barco con 3 aviones. El cuarto siempre quedaba rengo, quedaba afuera o tenía que pasar después o retrasado. Entonces arriesgábamos 3 aviones por oleada y no 4. They targeted the ships, the lifeline for the task force. How the British task force commanders have underestimated the determination of the Argentine pilots. Ship after ship in San Carlos water was hit by Argentinian aircraft. The British christened the bay Bomb Alley. This was the first time I'd seen ships sunk by enemy action in my life. I was watching Antelope, and suddenly a huge explosion in front of my eyes. Large parts of her superstructure flew up into the air. I remember that explosion echoing round, and then followed by a series of other explosions that went all night. It was a shock to see one's own ship explode, burn and sink before one's eyes.
Bueno, el 13 de junio nosotros dejamos de operar el 8 de junio, dejamos de operar en Río Gallegos y pasamos a operar todos los 2 escuadrones en San Julián. Nos juntamos con los A4C. Hubo un cambio táctico, los M5 se fueron a Gallegos y nosotros nos fuimos a San Julián. De San Julián buscamos teníamos en la misión planteado un reabastecimiento a la ida, sin reabastecimiento a la vuelta. Como ustedes ven, donde están los circuitos de hipódromo, ahí estaba el Piedra, que era un par de C-130, los únicos 2 que había con capacidad de proveernos combustible. Hicimos la recarga de combustible e inmediatamente de abandonar el Piedra, iniciamos el descenso. ¿Pero qué sucedió? Ese era el plan. Cuando la escuadrilla que nos precedía, que eran los Nenes, el indicativo que le ponía la Fuerza Aérea Sur, despegó con 3 aviones. Nosotros, que éramos los Chispa, estábamos los 4 listos. Cuando despega el guía con su numeral, porque la pista no da para que ocupáramos 4 aviones, y yo doy vuelta y me acomodo para despegar, me pongo en posición, veo una A4 que viene de frente, por supuesto, casco, máscara, qué sé yo, ustedes no saben quién es, y me hace, como diciendo, ¿me llevas? Y bueno, vamos, uno más, se puso del otro lado y despegó individual atrás nuestro. Fuimos al reabastecedor. Cuando llegamos al reabastecedor estaba el Tordillo, que se había adelantado, que era el capitán Varela con su numeral, y 2 aviones. O sea, le estaba faltando a la otra escuadrilla otros 2 aviones, por supuesto en absoluto silencio de radio. Se hizo toda la maniobra de reabastecimiento en vuelo, el Tordillo se fue para adelante y los que conocíamos que era Varela, fuimos y le formamos a ese avión, cada uno en la posición que corresponde. El que venía atrás mío se fue a formar con el otro numeral y así conformamos una escuadrilla de 4 y una de 3, los 7 aviones que atacamos ese día. Fuimos ahí inmediatamente iniciamos el descenso, volábamos unas 250 millas o algo más en total, en toda la navegación entre ida y vuelta rasante absoluto. Ahí serían eran 80 y pico de millas para volar debajo del lóbulo del radar, y el ingreso era a la isla, que está acá. En realidad no fue como está acá, sino que ingresamos a la isla un poco más al norte y con este rumbo, no así, no cambiamos de rumbo acá, sino más al norte, viniendo del noreste, que no nos estaban esperando. La misión estaba prevista con que nosotros diéramos la vuelta alrededor de la isla y volviéramos. Nosotros dijimos eso, estábamos medio rebeldes en ese momento, no vamos a hacer eso, nos vamos a ir a Río Grande, que tenemos el apoyo de la Armada. Cargamos combustible y nos volvemos, porque dar vuelta alrededor de la isla, ya el 13 de junio, que había patrulla de Harrier por todos lados, era una locura. Consideramos que no iba a ser posible, pero en la realidad, una vez que se produce el primer tiro, cambia todo. Fuimos entramos a la isla rasante, pasamos la bahía de San Luis, todo formación de dedo de la mano, que es así. El guía, el numeral 2, el numeral 3 y el numeral 4. Yo venía el numeral 3. Cuando entramos a la bahía, podemos pasar la otra. Pasamos la bahía que está acá. Esto que está ahí, todavía la poseo, y así está, es la carta original del vuelo de ese día. Entramos acá, Puerto Argentino estaba ahí, era una zona restringida de vuelo. Nosotros entramos, cuando cruzamos, ahí había un helicóptero Sea-Link en marcha, que yo lo vi clarísimo el helicóptero, y dije, uy, acá da el aviso. Inmediatamente se ve que dio el aviso. Ahí nomás el radar de Malvinas pregunta, ¿hay alguien en frecuencia? Bueno, después de casi un mes
fue la primera vez que lo escuché al jefe de escuadrilla decir los nenes. No habló nunca, ¿no es cierto? No, la verdad que nos leíamos el casco, creo yo, porque el miedo no es sonso. Entonces dice, los nenes. El radar Malvinas empezó a referir las patrullas aéreas de combate, que había 6 en ese momento en vuelo, y le dice el jefe de escuadrilla, ¿usted me ve? No, le contesta el radar Malvinas. Entonces ellos tampoco, dijo. Y no habló más. Ahí, en ese momento, yo vi en el navegador quedaba 1 minuto para el blanco. Pasado unos 40 segundos, a 500 nudos, un soldado infante inglés aparece frente al avión de Varela. Todos veníamos en formación cerrada, sin mirar al frente. Él lo vio, pero imagínense lo bajo que estábamos para que se lo encontrara de frente. El tipo subía una colina y cuando terminó de subir la colina le pasamos nosotros por arriba. Inmediatamente de eso había unos shelters con unos helicópteros, un campamento típicamente inglés, muy prolijo, con los helicópteros aterrizados, todos alineaditos. Lo recuerdo, una visión fotográfica, porque con el rabillo del ojo miré y lo vi ahí. Unas carpas verdes también. Inmediatamente vi las bombas del 1 salir. En ese momento usábamos las 3 bombas BRP, son bombas de 250 kilos cada una, frenadas por paracaídas y con espoleta eléctrica. Lamentablemente no tengo las fotos acá, no hay fotos y videos. Los otros días antes de venir la vi en internet. Alguien filmó el ataque nuestro, está en la caída de las bombas y están las explosiones de las bombas. Yo no las había visto nunca, tampoco las vi en ese momento, ¿no? Vi las bombas desprenderse y después escuchar el tirar. Es como la diarrea, primero salió y después avisó. Cuando dijo tirar, lanzamos nosotros. Un segundo, pero lanzamos nosotros. Inmediatamente después de eso, dejé de verlo al guía que yo venía formado porque hubo una explosión entre un avión y el otro. Fue un misil, estimo que un Blue Pipe, todavía hasta el día de hoy no sabemos. Se disipó y estaba el avión en planta, sin un tanque, eyectó el resto de las cargas externas después de haber tirado las bombas y espantó. Estábamos ahí a 20 metros del suelo, una cosa por el estilo. En la espantada esa le decían que se eyectara porque había explotado el misil. El capitán Varela no se eyectó, controló el avión y nosotros elegimos un blanco de ocasión, cada uno se eligió un helicóptero a gusto, ¿no es cierto? Y disparó los cañones. Yo era la primera vez que tiraba tan cerca con munición trazante y pude ver, y explosiva, pude ver los cómo pegaba y hacía un aro, y lo que se llama fascinación del blanco. Uno se queda mirando porque no lo había visto tan de cerca. Bueno, y vi las explosiones producidas en uno de los helicópteros y después volvimos cada uno en forma individual, nada de lo que estaba planeado. Ven que acá estaba, esto es la ruta que estaba pensada, así, el ataque, después un viraje, era un desfile aéreo, nos faltaba el cartel de propaganda. Bueno, en realidad volvimos por el norte, directamente por el mismo lugar donde habíamos venido. Yo en mi experiencia, que ya tenía unas 400 horas en el avión y era jefe de sección, nunca había eyectado tanque ni carga, no había tenido esa necesidad, como nunca en un avión de combate, después vos le mirás, jamás pinché una rueda, ni rompí una cubierta, ni tuve una novedad de esa naturaleza. No había tenido necesidad de eyectar las cargas y quedé con el avión liviano y pegado al mar a 530, 550 nudos, todo lo que daba el avión. Volé un rato para el norte y cuando vi que tenía muy poco combustible para llegar, puse un viraje con rumbo al continente, ascendí y me volví. Y así nos fuimos volviendo en forma individual hasta que
en el medio del regreso, en el ascenso, el alférez de Lepiane, que era el que me dijo, ¿me llevas?, empezó a decir que tenía 300 galones de combustible. En el A4 eso no es nada, no es nada. No teníamos reabastecimiento previsto de vuelta, sin embargo, la gente de C-130, uno de los reabastecedores, el otro se volvió más cerca del continente y este se quedó cerca de las islas orbitando bajo. Y le dijo, pibe, no te preocupes que yo te voy a buscar. En el medio del océano, sin sistema de navegación, únicamente con el homing, que es uno pulsa el VHF, peligrosísimo en las islas porque lo traquean y le lanzan un misil. Pulsando el VHF al Hércules le da una dirección de aproximación, una aguja que le dice viene de allá. Bueno, por ahí le decía, bueno, hace un alabeo. No, no sos vos, le decía. Y así él llegó al Hércules y ahí descubrieron en el Hércules que tenía un agujero en el plano, tan grande era el agujero que tenía en el plano, que el combustible que entraba del Hércules salía por el plano pulverizado. Y así volvió el Hércules con este A4 al continente, y el Hércules llegó en emergencia por falta de combustible y el otro aterrizó y se le detuvo el motor por falta de combustible. El capitán Varela, que recibió la explosión entre mi avión y el de él, donde explotó el misil, a él le dañó el motor, que llegó con sobretemperatura, ni bien redujo para el aterrizaje, se le detuvo el motor en el momento del toque. Y yo, que estaba al lado, perdí todas las tapas de inspección, tenía agujeros por todos lados, pero mi avión, como siempre, en servicio. Siempre, como digo yo, me acompañó. Lo llevé arrastrando toda la guerra y nunca tuve una novedad complicada. Sí, por ejemplo, el 21 de mayo aterricé y me pregunta el mecánico del avión, ¿alguna novedad? Que fui al callejón de las bombas y llegamos en nocturno. Y yo veía las trazantes por todos lados y la ingenuidad de los 26 años. Digo, ¿cómo se están dando? Porque pensé que había combate terrestre y pasaban las trazantes. Y me dice el jefe de cuadrilla, no, era vos que te tiraban. Yo pensaba que era otro, ¿no? Cuando aterrizamos el avión estaba agujereado de punta a punta, ¿no es cierto? El timón de dirección tenía así, que estaba cosido como surcido. Se arreglaba fácil. Nuestro mecánico, que como les dije al principio... ¿Siempre usaste el mismo? No, el avión el que estuviera en servicio, sí. Incluso en alguna misión puse en marcha, tuve una pérdida hidráulica, corté motor y me desaté y me bajé y me subí al avión que estaba al lado, que era el de reemplazo, y volví a poner en marcha y me fui, ¿no es cierto? Bueno, hay muchísimos detalles para contar de esto, pero esa fue la última misión que hizo el Escuadrón A4 y digamos que la última misión de combate que hizo los aviones de caza bombardero de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Vamos con alguna otra foto más? Esa es la otra carta. Ese es ahora son una serie de fotos, así que la vamos a ver rápido. Ahí está el alférez de Lepiane, el del agujero, que dice, ¿me llevas? Bueno, Vázquez y Arrarás, que están en esa foto, los dos fallecidos. Vázquez el 8 de junio volvió solo porque perdió el jefe de escuadrilla, el jefe de sección, el numeral 2, y quedó él solo, el 8 de junio, el día más negro de la flota. De Lepiane, el que tiene el agujero, que era en la otra ala, y el teniente Arrarás, que después de este ataque, vamos a la otra, ahí está sacado de la Brillant, ahí está, pasando por detrás de la Brillant a atacar a la Glasgow, perdón.
Bueno, esta es la puesta en marcha del 21 de mayo, una misión mía que alguien sacó la foto, esto me la fueron dando después. En la teoría, este soy yo. También. Ahí están los armeros, vamos a la otra. Eso es una espoleta de una bomba de propósitos generales para atacar, digamos, a la tropa o a las instalaciones. Ahí está el escuadrón. Esta es un poquito antes de que la Coventry recibiera, ¿cómo se llama? 6 bombas de 250 kilos, de las cuales explotaron 4 nada más. Eso dicen los ingleses. Acá tienen. Este es Velasco, el capitán Velasco en ese momento, que después lo derriban, y fue el único que rescatamos de los 10 pilotos que perdimos, y este es el alférez Barrio Nuevo. Esto que ven acá no es una bomba, ni esto. Es cuando el cañón Otto Melara del buque tira, se produce una explosión, y esa explosión levanta el agua. Digamos, las fotos hablan por sí solas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Las fotos, digo, hablan por sí solas. Y las fotos no son nuestras, nosotros no sacamos fotos. Ese agujero, por ejemplo, esto es una bomba, una M65A1 que entró por un lado, golpeó y salió por la cubierta. Y agarró un helicóptero, que no sé qué helicóptero es, ¿no? Un Xilinx, y lo agarró al Xilinx y lo partió al medio. El cálculo matemático es que si nosotros largamos una bomba de 1000 libras, que son 500 kilos, una masa de 500 kilos, a 530 nudos, son 250 toneladas de impacto instantáneo en el momento que entra, y si se agarra con algo duro dentro del barco y se queda. Cuando hace eso, si agarra a alguien caminando por dentro del barco, deja la silueta en el aluminio marcada. Imagínense lo que es ese impacto. Si no agarra nada, pasa y sale del otro lado. If you're a fast jet pilot, you've got to be good or you're dead. I mean, it doesn't matter which country you come from, because they've got to have bloody good reactions, they've got to be good. And the Argentinians, if you imagine, well, how are they? Sort of racing drivers, polo players. I mean, what better sort of chap to have sitting in a fighter? They knew what they were doing. They knew how to attack the ship. So they all lined up one after the other and came up the stern. At that time, the captain ordered full speed. We tried to manoeuvre to get our 20 millimetres to bear, but it seemed whichever way the captain turned the ship, there was an aircraft lined up on the stern, ready to come in. They came in again. Bombs thunder into the water yards from our ships. Somos conscientes ahora, porque normalmente el que sale victorioso, no me gusta decir la palabra gana, es muy futbolero, los que son victoriosos en un conflicto son los que escriben, ¿no es cierto? Pasado 40 años, si ustedes leen la guerra contada por Woodward, que no es total, es un punto de vista como el de él y el mío, pero si ustedes lo leen, él dice, si los argentinos nos hubieran soplado, lo dice en el 14 de junio, nos hubieran soplado, nos caíamos porque teníamos para un día de combate. Lo dice él, no lo decimos nosotros. Un día de combate tenía. Es una opinión personal y no tengo un fundamento científico para decir esto, pero estoy convencido que en la Sheffield o en algún otro barco, armas nucleares tácticas es probable que tuvieran.
¿Y por qué digo esto? Porque hay un celo tremendo ustedes vieron las fotos de los barcos hundidos. Ahora, el lugar donde está hundido la Sheffield no es donde está hundida la Sheffield. Declarado en un lado y está en otra parte. Y han hecho un montón de intentos de ir a ver. Porque si quieren ir a ver, no quieren ir a ver los muertos, quieren ir a sacar algo que hay. Ese es el Atlantic Conveyor, después de que le pegó el Exocet. Que por desgracia tenemos 4 y lanzamiento efectivo que dieron el blanco son 3. Nunca van a reconocer, después cuando vean los números, en el número va a aparecer que hay alguna diferencia entre los números. La diferencia está en que está tomado el portaaviones. Esa era la sala de operaciones. In the rush to pack equipment onto the task force ships, crucial errors had been made. The destruction of that one ship changed the tempo of the whole war, as far as we are concerned. We would have to walk. Gracias por estos minutos. Un aplauso, por favor, para él, para Sergio. Muchas gracias. Gracias. Así se vivió el 2 de abril en Comodoro Rivadavia. Gracias a nuestros queridos héroes, los que no volvieron y los que hoy continúan malvinizando. Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria!